Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes por Telecaribe. Hoy nos acompaña el doctor José Humberto Torres, abogado de las víctimas en un caso que conmovió al país y que conmovió a Barranquilla en particular: el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andrés. Una persona muy querida en Barranquilla, muy querida en el país, y cuyo asesinato en el 2004, hace 15 años, conmovió a todo el país y a toda la ciudad. Doctor Torres, bienvenido a La Ley del Montes. Gracias, Oscar. Gracias por invitarme a tu programa. Y efectivamente, como lo dices, este es un tema que no solamente tuvo que ver con Barranquilla, el país, sino que la comunidad a nivel internacional, en particular la comunidad académica y de defensores de derechos humanos, ha tenido mucho que ver con este tema. Sí, recientemente, doctor Torres, el país asistió esta semana a la presencia en Barranquilla del representante del Estado, el doctor Camilo Gómez, quien vino a ofrecer disculpas, a pedir disculpas a nombre del Estado por este asesinato, este vil asesinato del profesor Correa de Andrés, una persona muy querida por la comunidad académica y por la ciudad en particular. ¿En qué consistió el acto simbólico de petición de disculpas del doctor Torres? Bueno, el Consejo de Estado expidió una sentencia el año pasado, en noviembre. La sentencia es muy importante en cuanto a antecedentes y en particular de lo que viene hacia el futuro, en otras víctimas. Dijéramos, es una sentencia ejemplarizante. ¿Y por qué es ejemplarizante, Oscar? Porque la sentencia ordena que durante un año completo la Agencia de Defensa Jurídica del Estado tenga colgada la sentencia en contra del Estado, en el caso de Alfredo. Ordena que Colciencias haga una investigación sobre la situación de derechos humanos en el Caribe, sea publicada, pagada por el Estado, editados 2.000 ejemplares, y esa investigación debe llevar el nombre de Alfredo Correa de Andrés. Ordena colocar 2 placas, una en la Universidad Simón Bolívar, donde era investigador Alfredo, y otra en la Universidad del Norte, donde Alfredo era profesor durante muchos años. Eso indica que más allá de una reparación económica, aquí lo que hay son actos de restauración, y en el caso particular de Alfredo es la restauración de su buen nombre, que se vio completamente enlodado por una situación en el año 2004 que inició con su captura, donde se le acusó de ser miembro activo, ideólogo de las FARC. Doctor Torres, esos hechos, esa ordenanza del Consejo de Estado se va a cumplir, se está cumpliendo en este momento. Yo escuchaba al hermano de Alfredo, a Raúl, el colega nuestro porque es periodista, y con toda la razón él decía: no vamos a recuperar la vida de Alfredo porque el dolor es profundo, pero estos actos sirven para hacer un reconocimiento a la memoria de Alfredo Correa de Andrés, el profesor Alfredo Correa de Andrés, porque es que antes de su asesinato, donde hay participación directa, porque ya se demostró, de agentes del Estado, de agentes del DAS, en complicidad con otras personas, que ya vamos a hablar de ese caso, doctor Torres, pero allí en la muerte de Alfredo se aclimató, se ambientó un asesinato. Por eso él fue detenido injustamente previamente al asesinato, unas semanas, unos días antes del asesinato, y luego se procedió a asesinarlo vilmente. Todo esto, doctor Torres, de lo que estamos conversando, quiere decir que la complicidad de unos agentes del DAS en el asesinato está demostrada, no hay ninguna duda de que eso fue así. Pues es que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo una afirmación, Oscar, contundente. La Sala Penal de la Corte dice en la sentencia contra Jorge Noguera Cotes, el director del DAS de la época, que en el caso de Alfredo se juntaron 2 poderes: el poder del Estado en cabeza del DAS y el poder de las Autodefensas Unidas de Colombia en cabeza de Jorge 40. Es decir, 2 Jorges se amangualaron para asesinar a uno de los símbolos académicos e intelectuales más importantes del Caribe colombiano. Por eso es que no es gratuito que haya ocurrido lo que ocurrió, y tampoco es gratuito que haya una reacción tan importante de la ciudad, del país y del mundo frente a este crimen. Y de eso que usted acaba de contar, doctor Torres, no quedó ninguna duda. El doctor Noguera, el entonces director del DAS, fue condenado a 25 años de cárcel,
y todos quienes participaron en ese hecho, en ese vil asesinato de Alfredo Correa, están condenados. Unos están huyendo, o creo que el que está en Estados Unidos está detenido en Estados Unidos, o está, ¿en qué condición está? Bueno, esto ocurrió de la siguiente manera. Alfredo Vallanaya, Javier Alfredo Vallanaya, era un agente del DAS, dijéramoslo, un agente común y corriente del DAS en Valledupar. Ahí inició todo. Recordemos que el centro de operaciones político y militar del bloque norte estaba centrado en Valledupar, ahí justamente en la mesa. Allí se idean esta situación, este crimen. Este señor es trasladado a Cartagena y se inventa de que hay un informe de inteligencia que le llega a él. Imagínense quién, la inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana, cuando no es usual que eso ocurra. Con ese informe de inteligencia montan 2 testigos reinsertados de las FARC, le pagan con dineros reservados del DAS. Ya estando en Cartagena, habla con Demóstenes Camargo de Ávila, que era fiscal 33 de la época, y le solicita una orden de captura. Se captura a Alfredo, se le lleva de Barranquilla a Cartagena, y luego de un mes de lograr probar que efectivamente él no se encontraba en los lugares que decían, se logra su libertad. Alfredo lo capturan el 17 de junio del 2004, lo liberan el 15 de julio del 2004 Y lo el matan 17 de septiembre lo asesina, es decir, 3 meses después. Todo estaba, dijéramoslo, fríamente calculado. Parecía una operación quirúrgica para asesinar a uno de los líderes académicos e intelectuales más importantes, diría yo, después de Falsborda, que ha dado el Caribe colombiano. Por eso yo hablaba, doctor Torres, de la manera como, de una forma siniestra y mancomunada, el Estado, en complicidad con una organización criminal que eran las Autodefensas Unidas de Colombia en ese momento, actúan, y esa llave siniestra causa la muerte del doctor de Alfredo Correa de Andrés, sociólogo, una persona muy reconocida y muy querida en la región Caribe. Vamos a seguir conversando con José Humberto Torres, el abogado de las víctimas, en este caso de la familia Correa de Andrés, por supuesto, porque vamos a ver cuáles son las consecuencias que tuvo este acto simbólico recientemente ocurrido en Barranquilla, donde el Estado pide perdón por el asesinato de Alfredo Correa de Andrés. Después de este corte comercial regresamos. No se lo olviden seguirnos en redes sociales, en Twitter, @leydelmontes, en Instagram, @leydelmontesoficial. También pueden seguirnos en YouTube y también, por supuesto, en otras redes sociales. Estamos transmitiendo desde el Hotel Movis en Barranquilla, gracias a la gentileza de la doctora Margarita Alcalá. Ya regresamos.
Seguimos en la Ley del Montes conversando con José Humberto Torres, abogado de las víctimas en el caso del asesinato de nuestro amigo y gran colega Alfredo Correa de Andrés, quien fue asesinado hace ya 15 años aquí en Barranquilla. Pero hay un personaje del que quería conversar con usted, doctor Torres, que es José Valle Anaya. Sí, justamente decía hace un rato que Javier Valle Anaya es, dijéramos, el que idea todo este proceso, el que captura a Alfredo. Y cosa curiosa, después que capturan a Alfredo, Valle Anaya, que había pedido durante 17 años ser ascendido, nunca había ocurrido el ascenso. Una vez capturan a Alfredo, él es ascendido a la subdirección del DAS en el Atlántico. Y aquí lo llevan como director del DAS en el Magdalena. Cuando el doctor Peñate llega al DAS, luego de que es capturado Noguera, a todos los funcionarios les colocan una prueba de polígrafo. Pues el señor no pasó el polígrafo y no lo pasó porque después nos vinimos a enterar que el conductor oficial de alias Don Antonio, jefe paramilitar en Barranquilla, de alias Gonzalo, jefe político, el conductor oficial por el Caribe colombiano era Javier Valle Anaya, con su chapa de integrante del DAS y con un vehículo oficial, por todo el Caribe colombiano paseaba a estos jefes paramilitares. Este señor aparece de la noche a la mañana en Estados Unidos, empezamos a indagar por su paradero, yo viajo a los Estados Unidos, establezco hoy que vive en uno de los condados de Nueva York, y a partir de eso empezamos a establecer por qué está allí. Hablamos con varios representantes en los Estados Unidos, con senadores, con representantes a la Cámara, empezamos a indagar con Human Rights Watch, José Miguel Vivanco se pone al frente del tema, y ahí, Oscar, hay un manto de información que se cubre. Yo siempre he creído que Javier Valle Anaya o trabaja para la CIA o trabaja para la DEA. Pero perdóneme, doctor Torres, ¿él está en Estados Unidos libre o en qué condición está en Estados Unidos Valle Anaya? El año pasado, en octubre, va a ser un año, fue capturado luego de una presión que ejercimos para establecer cuál era su condición migratoria. No sabíamos si estaba como asilado, si estaba como refugiado, si había entrado ilegalmente, si tenía residencia o estaba protegido, dijéramoslo, por la DEA o por la CIA. Finalmente logramos que se le capture por la Policía de Inmigración y Aduanas, se establece que entró ilegalmente al país, que permanece ilegalmente al país, y adivina, llevamos un año en audiencias para tratar de lograr su deportación. La última estuvo programada para el 12 de septiembre, no apareció el intérprete, y porque no hubo intérprete en la audiencia, fue aplazada para el 8 de octubre próximo. Pero Javier Valle Anaya está condenado. ¿O está condenado por prevaricato, por peculado y por el homicidio de Alfredo. ¿Y por qué por prevaricato y por peculado? Porque cuando hicimos la investigación penal descubrimos que no hubo una sola orden, formalmente hablando, no hay rastros de una orden de que se investigara Alfredo. No hay rastros de que se ordenara con gastos reservados pagar a esos testigos. Es decir, desapareció toda la información y terminó perjudicado Valle Anaya. Doctor Torres, en el tema, hablemos del escenario penal y luego hablamos de los otros escenarios que quedan planteados en el caso de Alfredo Correa de Andrés. En el escenario penal, ¿quiénes están condenados? Tenemos a Jorge 40, dijéramoslo por jerarquía, Jorge 40, comandante del bloque norte de las autodefensas, por jerarquía Jorge Noguera, no sé qué cargo ocupaba en las AUC, pero dijéramos lo que tenía la condición de director del DAS. Está condenado alias Don Antonio, que era el jefe militar del Frente José Pablo Díaz aquí en Barranquilla. Está Juan Carlos Rodríguez de León, alias El Gato, que es el sicario que dispara contra Alfredo. Y está también condenado Javier Alfredo Valle Anaya, que es el funcionario del DAS del que estamos hablando ahora en New Jersey. Esas 5 personas. Hay procesos pendientes, Oscar. Hay una compulsa de copias para que se investigue a Rómulo Betancourt Garrido, que era director del DAS en Cartagena, pero curiosamente, antes de que fuera nombrado por Jorge Noguera director del DAS en Cartagena, era el jefe de seguridad de Nilce López, la señora del Chance conocida como La Gata. Y además está procesado, investigado, Giancarlo Auque de Silvestre, que era el director de inteligencia del DAS. En teoría, hipotéticamente, Giancarlo Auque de Silvestre, cienaguero,
amigo personal de Alfredo. Esas dos personas aún están en proceso. Doctor Torres, antes de entrar al escenario administrativo, que es el otro escenario que me interesa que hablemos esta noche nosotros, ¿qué pasó con el sicario, con alias El Gato? ¿Qué pasó con él? Él se encuentra, él se acogió a la Ley de Justicia y Paz. Allí había una pena alternativa. Ustedes recuerdan que, al igual que sucede hoy con esta justicia transicional de la Jurisdicción Especial para la Paz, en ese momento la Ley 975 del 2005 establecía una pena alternativa de 8 años máximo, independientemente de la cantidad de delitos cometidos. Allí ocurre un fenómeno interesante, y es que no sabemos la razón por la cual quisieron excluir al Gato de este asunto, y apareció de la noche a la mañana un señor alias El Indio que se autoincriminó, dijo: yo maté a Alfredo Correa. Cuando fuimos al juicio en Bogotá, 3 o 4 preguntas precisas que le hice: ¿cómo iba vestido Alfredo? ¿En qué lugar le disparó? ¿En qué lugar se cometió el homicidio? Ninguna de ellas acertó. ¿Qué ocurrió después de eso? El señor apareció muerto en la cárcel Modelo de Barranquilla. ¿Por qué razón? Alias El Gato, ese es el sicario al que Alfredo le grita: ¡hey, loco, no dispares! Ese personaje es del que estamos hablando ahora. Vamos a hacer un corte comercial, doctor Torres. Ya regresamos para hablar del escenario administrativo, que es el que nos ocupa también en la noche de hoy. Ya regresamos. Seguimos en La Ley del Montes por Telecaribe conversando con el doctor, el abogado José Humberto Torres. Estamos transmitiendo del Hotel Movis aquí en Barranquilla gracias a la generosidad de la doctora Margarita Alcalá. Doctor Torres, estamos hablando del escenario administrativo. Exactamente, ¿en qué estamos en ese escenario?
Bueno, en ese escenario, ¿qué ha ocurrido? La esposa de Alfredo y su hija Melisa presentaron una demanda de reparación directa por el asesinato de Alfredo. En mi caso particular, que represento al papá, a la mamá y a los hermanos de Alfredo y a Magda, su hermana, presentamos dos demandas. Una demanda por el asesinato, una demanda contra el DAS y una demanda por la detención arbitraria, por la detención ilegal contra la Fiscalía y contra el DAS. En esas dos demandas ya hubo sentencias. Hubo sentencias que ordenan una reparación administrativa en lo económico, una reparación que tiene que ver con actos simbólicos y ordena igualmente otra serie de, dijéramoslo, de reparaciones que no tienen que ver con cosas que hemos pedido. ¿Y por qué es importante esto? Porque el Estado en este caso en particular ha ido más allá. Usualmente en los procesos contenciosos administrativos la justicia rogada solo te dan, Oscar, lo que tú pides, pero en este caso particular de Alfredo, tanto el Tribunal de Barranquilla como el Tribunal de Cartagena y luego el Consejo de Estado han adicionado estas sentencias con actos de reparación simbólica que no habían sido solicitados, válgalo decir en justicia, en la demanda como tal. Y por eso es bueno destacar la decisión del Consejo de Estado, porque es cierto, o sea, no vamos a recuperar nunca al profesor Alfredo Correa de Andrés. Esa reparación física de esa persona tan valiosa para su familia, para la región Caribe, para Barranquilla, no se va a dar, es imposible. Pero qué bueno que este tipo de decisiones judiciales trascendentales sienten un precedente en lo simbólico, que lo estamos viendo, pero también en lo económico. También es importante, doctor Torres, que se sienta que de alguna manera ese daño se puede, de alguna manera, digo entre comillas, reparar. Y por esa razón, Oscar, ayer justamente solicitamos al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que hagan un proceso de repetición, que el Estado repita contra el funcionario que firmó la orden de captura. No es posible que con el dinero de los contribuyentes vayamos a reparar económicamente a la familia Correa Andrés. Le corresponde a quien ordenó la captura, y en este caso, esta persona sigue devengando el salario por parte del Estado, recibe dinero en su condición de magistrado de la sala penal del tribunal, y nosotros no es justo que tengamos que pagar los platos que otro rompió en el mejor sentido de la palabra. Mire que en el caso del profesor Correa de Andrés suena a frase de cajón, un cliché, pero es totalmente cierto. Se trató de una crónica de una muerte anunciada. Sabían quienes estaban detrás, y el propio Alfredo Correa lo sentía así, que a él lo iban a matar. Y el Estado no lo protegió, el Estado no lo cuidó, todo lo contrario. El Estado se amangualó con organizaciones criminales como las AUC para matar al profesor Correa de Andrés. Por eso es que nunca nos vamos a cansar nosotros de denunciarlo y de lamentarlo. Doctor Torres, en el caso del de Alfredo Correa de Andrés, ¿qué queda pendiente? ¿Qué queda pendiente para que la comunidad, para que nuestros televidentes sepan qué sigue? Pues hay un detalle muy importante en la investigación. Rafael García Torres era el director de informática del DAS. Si los televidentes recuerdan, Oscar, Rafael García Torres fue el que develó la forma como el hermano de Rodrigo Tovar Pupo, el primo, perdón, visitaba en las dependencias del DAS a Auque de Silvestre y al director del DAS. De ahí salían las listas que traían para que el Bloque Norte asesinara a líderes sociales, sindicales, académicos y demás. El señor Rafael García Torres, yo lo interrogué en la Fiscalía y le hice la pregunta que todos nos hemos hecho: si el señor Álvaro Uribe sabía de lo que estaba ocurriendo en el DAS, si él sabía de esas listas, de esas órdenes que salían del DAS para asesinar personas. La respuesta no pudo ser más clara. Él dijo: yo no sé, no me consta si el presidente sabía. Lo que sí sé es que el alto gobierno sí lo sabía. El alto gobierno, de acuerdo a nuestra estructura jurídica del Estado, es el presidente de la República y los ministros. Y entonces, ¿qué falta? Falta un paso muy importante. Ojalá la Corte Suprema de Justicia
algún día ordene una apertura de investigación penal para llegar al fondo de este asunto. De ahí la importancia, Oscar, que el señor Javier Valle Anaya venga a Colombia, porque ya se acogió a la JEP, ya le solicitó a la JEP ser recibido, ser aceptado, le colocaron ya un defensor de oficio en la JEP. Si él llega a la JEP, tiene el compromiso de contar de manera clara y expresa, de manera completa, qué fue lo que pasó allí. Y allí sabremos si al más alto nivel el gobierno de Colombia sabía o no sabía, y en particular si hay que procesar o no al presidente Álvaro Uribe, que en su momento fue el que sostuvo todo el tiempo a Jorge Noguera, a quien recordemos llamó el buen muchacho cuando después de ser director del DAS lo nombró como cónsul en Italia. Valle Anaya, ante la JEP, ante la Jurisdicción Especial de Paz, tendrá que contar la verdad, porque el propósito de esta justicia transicional es que se sepa la verdad verdadera de qué fue lo que ocurrió en todos estos episodios. Queda pendiente también, doctor Torres, el tema de la familia, es decir, de alguna manera el resarcir el daño causado. Se desintegra una familia, ¿no? Se afecta a una esposa, se afecta a una comunidad familiar. ¿Eso en qué está desde el punto de vista legal? ¿Ya se va a hacer la reparación económica de ellos o eso cómo queda? Si me permite regresar un poco a un detalle que me parece importante que los televidentes lo sepan, y es que yo nunca he entendido, y lo pregunto públicamente, por qué el señor Jorge Noguera no se ha acogido a la JEP, cuando estando condenado a 25 años ya pudiera obtener su libertad, porque después de 5 años de privación efectiva de la libertad, como ocurrió en el caso recientemente del ex senador Char, David Char, él pudiera perfectamente recuperar su libertad y no se ha postulado. Y no se ha postulado por lo que dices tú justamente, porque allí hay que contar la verdad verdadera. Si no hay verdad verdadera, seguramente no va a ser acogido por la JEP. Voy a tu respuesta. En el tema familiar, esto ha sido, dijéramoslo, yo he estado muy de cerca de esta familia porque yo tenía una relación de amistad muy cercana con Alfredo. La hija de Alfredo estudiaba con mi hija, por ejemplo, Melissa, que hoy vive en los Estados Unidos. A raíz del asesinato de Alfredo, Melissa se fue del país. Su esposa ha sufrido una situación personal y familiar indecible. Y su familia, su papá, su mamá, sus hermanos, han sufrido lo que uno no se imagina. Desde el punto de vista jurídico, estamos tratando de que esta familia sea resarcida económicamente, que se le pague de una vez por todas el daño. Lamentablemente en Colombia este tema de las víctimas es un tema que se ha legislado entre comillas en favor de ellas. Y al final nunca se logra resarcir el daño causado, que es el fondo de la historia. Doctor José Humberto Torres, muchas gracias por acompañarnos a nosotros esta noche en La Ley del Montes. Hemos hablado de un tema doloroso, a mí particularmente me produce un inmenso dolor porque estamos hablando de una persona muy valiosa para la región Caribe, Alfredo Correa Andrés. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros y un abrazo para todos.